Hola amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a este directo de Mindene Televisión que estamos celebrando en Marbella. Estamos con una persona a la que deseamos todo el éxito del mundo porque acaba de escribir un libro muy interesante. Es Óscar Segurado, el doctor Óscar Segurado, quien damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por tener la oportunidad de hablar contigo y con tu audiencia. ¿Tu libro de qué trata? ¿Cómo se llama en principio y de qué trata el libro? El libro se llama Mindful Framing y es una técnica, una práctica para transformar la ansiedad en energía vital. Y la forma de hacerlo es entrenándose para lo que todos conocemos como mindfulness, que es atención plena. Cuando hablamos de atención plena es estar atento a lo que nos está ocurriendo, a nuestras experiencias, a nuestros pensamientos, pero tener una preparación, unos marcos de referencia es lo que falta. Y eso es lo que hago yo. He preparado una práctica que incluye unos poses, incluye unos movimientos e incluye también visualización. Y con esa práctica uno es capaz de crear esos marcos de referencia para poder tener mayor atención durante el día. Es decir, lo has sistematizado de tal manera que una persona dedicándole una fracción de tiempo razonable al cabo del día puede encontrar una cierta paz, una calma. También es explicando, dando conocimientos de cómo funciona nuestra mente. Y para ello utilizo algo tan sencillo como una pelotita como esta, en la que tenemos una serie de pensamientos relacionados con experiencias o con pensamientos aleatorios. Esos pensamientos primero van a nuestro cerebro cognitivo, donde tenemos que o tomar una decisión, o hacer planes, o ejecutar una acción. Si eso ocurre así, es fantástico. Puede que haya algún tipo de emociones, pero es más bien en color amarillo neutro y eso está bien. También está muy bien si tenemos un tipo de emociones, digamos, de color verde, positivas. Fantástico, manténlo ahí. O sea, es un pensamiento que incluye emociones positivas. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro corazón empieza a generar impulsos negativos, sensaciones negativas? Entonces tenemos un cerebro llamado el cerebro del reptil, que empieza a enviar señales de estímulos nerviosos, hormonas como el cortisol y neurotransmisores como la dopamina, que hacen que realmente se produzca esa situación de estrés y ansiedad. Lo que hay que tener es una capacidad para mover los pensamientos de esa zona roja hacia arriba, hacia el cerebro superior, el neocórtex, el lóbulo frontal, para que podamos mantener esa tranquilidad, esa relajación. Y la manera en la que yo lo sugiero es haciendo lo que tengo detrás de mí, conectándonos con el mundo natural, con la naturaleza. Y doy unas pautas muy concretas de cómo hacerlo, cómo mantener nuestra mente relajada, tranquila, basada en la naturaleza, basada en el mundo natural. También doy unas instrucciones de qué hacer con nuestro corazoncito, de cómo mantener un equilibrio entre nuestras necesidades emocionales y las de los demás. Y por último, como médico, como neurólogo, especialista en neurociencia y en inmunología, doy también algunas pautas, o muchas pautas, acerca de cómo tratar nuestro organismo, cómo ser capaces de cuidarlo y de estar seguros que cada una de nuestras 70 trillones de células realmente están recibiendo las señales adecuadas para funcionar perfectamente. Muchas veces en la medicina, en el mundo en el que tú estás, está de alguna manera haciendo que nuestro cuerpo físico y también nuestra mente se seccione en muchas partes muy pequeñitas, de tal forma que no hay una visión integral del ser humano. Se ha ido deshaciendo en partes que se llaman hígado, y en especialistas que tratan todo esto. La medicina ha llegado a un punto en el que debe ser más integral, un enfoque mucho más holístico del ser humano en cuanto al tratamiento médico que debe recibir. Totalmente, y eso fue mi descubrimiento. Yo tuve la razón por la que estoy aquí y estoy en esta entrevista y en Marbella y voy a estar en Being One en Valencia, es porque hace 4 años yo sufrí una crisis tremenda relacionada con un problema con mi familia y conmigo mismo y noté que necesitaba algo. Entonces intenté volver a mis experiencias como médico, como científico, inmunólogo, etcétera, pero no era suficiente. Así es que me di cuenta que tenía que volver a también parte de mis orígenes en la medicina holística.
Y en la medicina holística es donde volví a la medicina tradicional china, a la medicina ayurvédica, a la meditación, al yoga, y con todo eso puse en marcha un sistema que en principio me empezó a funcionar a mí muy bien, porque la gente alrededor mía me decía, oye, pues has cambiado, nos estás ayudando. Entonces me dije a mí mismo, puedo ayudar a los demás, y fue cuando me lancé a escribir este libro. Pero efectivamente, tal como dices tú, es cuestión de integrar todo. Es cuestión de que los médicos, que todavía no está pasando, empecemos a darnos cuenta de que hay algo más. Y no es cuestión de llamarlo alternativa, complementaria o integral, es sencillamente pensar en una medicina ética, una medicina que tiene en cuenta a la persona que tienes enfrente de ti, como era la medicina de los pueblos de hace solo 50 años. Desgraciadamente estamos compartimentalizando demasiado la medicina y estamos perdiendo esa origen incluso de la medicina y de los médicos de toda la vida. Tú que trabajas en la neurociencia, el cerebro nos han dicho que es algo que, bueno, incluso las neuronas nos decían que morían y nunca se regeneraban. Ahora todo lo contrario, estamos en continua regeneración, incluso las neuronas se siguen reproduciendo cuando existimos a lo largo de la vida. Pero ¿crees que el cerebro es lo suficientemente flexible como para cambiar toda una vida de hábitos, para poder cambiar toda una vida como si de un calcetín al revés fuera, y poder incluso curar enfermedades físicas o problemas importantes a nivel emocional que nos pueden estar castigando diariamente? Yo creo que lo hemos oído muchos en este tipo de congresos y en otros, y tienes toda la razón. Efectivamente es posible. Y hay unos términos muy bien definidos que son neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las neuronas de crear nuevas sinapsis, de conectar con otras neuronas y de crear nuevos hábitos. Igualmente incluso la neurogénesis, el que se puedan producir y haya nuevas neuronas que no estaban ahí. Y eso puede ocurrir a cualquier edad. O sea, hoy sabemos que puede ocurrir a los 50, 60, 70 años y mucho más incluso si eres joven. Pero lo que hay que hacer es tener una práctica. Hay que reflexionar, hay que utilizar ciertos momentos al día. Yo siempre hablo de un 1% del día. El día tiene 1440 minutos. 14 minutos y 40 segundos, que son aproximadamente 15 minutos, es un 1%. Y es lo que yo recomiendo que se haga al día al principio para crear una práctica de reflexión, que en este caso yo recomiendo que sea alrededor de la naturaleza, de las emociones y del organismo. Pero efectivamente, y no solo eso, también ahora se habla mucho últimamente de la epigenética. Sí, iba a preguntarte precisamente eso. Muchos hablamos de sí, ya está todo decidido, la herencia, tú tienes un DNA, una serie de aminoácidos ya prácticamente decididos, no puedes hacer nada. No es cierto, porque existen una serie de activadores, una especie de interruptores. En la membrana de la célula, además. En la membrana de la célula y dentro del núcleo de la célula, uh-huh, que están prácticamente delante de cada uno de los genes. Son interruptores. Sí. Y esos interruptores los puedes encender y apagar. O sea que efectivamente tú recibes toda la información genética de tu papá y de tu mamá, pero lo que tú puedes hacer en cualquier momento es aprender a encender y apagar esos genes. ¿Y cómo se aprende a apagar y encender esos genes? Y es mi última pregunta, para generar bienestar, para generar felicidad y energía en vez de estrés y cortisol. Bueno, lo que hay que hacer sencillamente es buscar una práctica, y hay muchas. O sea, está el yoga, está la meditación, está la práctica de mindful framing de la que yo hablo, en la que al hacerlo regularmente se empieza uno a cambiar la forma en la que uno actúa en determinados momentos. Un ejemplo es lo que yo llamo el marco de referencia emocional. Ahora mismo tú y yo estamos hablando, obviamente yo estoy hablando la mayoría del tiempo, tú también me estás haciendo una serie de preguntas, pero imagínate que somos unos amigos que estamos hablando y que nos acabamos de conocer. Yo intentaría estar en desequilibrio, perder mi equilibrio para poderte escuchar mejor y para poder entrar dentro de lo que tú piensas. Eso es un hábito. Si empiezas cada mañana a pensar acerca de eso y luego lo practicas durante el día, has aprendido a manejar ese botón. Que a lo mejor eras una persona muy cerrada o muy introvertida y te vuelves más extrovertido, escuches más a esa persona. Pues te deseamos muchísimo éxito con este nuevo libro tuyo, Mindful Framing, y esperemos que hagas muchos más, porque esto sirve a mucha gente
para que cambie ese enfoque y crea que es posible también cambiar en cualquier momento el proceso de su vida en cuanto al hábito que tiene y bueno, y también transformar su vida en algo mucho más satisfactorio para esta persona. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Y a todos vosotros, amigas, nos encontramos en otro directo aquí en Mindalia Televisión. Gracias y nos vemos.